¿Sabía usted eso? Dice la Escritura que escribía, ahí está en 1 Samuel 21:13, que escribía en las paredes, en las puertas, y dejaba correr la saliva por la barba para que lo creyesen loco y no lo matasen. Tampoco fue en Siclar, cuando los amalecitas quemaron la ciudad, se llevaron sus mujeres, sus hijos, sus ganados, sus tesoros y sus mejores amigos. Por lo que había sucedido lo querían matar. Ni aún fue cuando su hijo Absalón quería usurpar el reino. Y quiero decirte que el peor momento para David fue cuando Dios hizo silencio. Ese fue el peor día para él. Dice en el Salmo 32, ahí dice cómo él se sentía, en el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano. Mi verdor se volvió sequedades de verano. Y después está la palabra Selat. La palabra Selat significaba un espacio de tiempo, un silencio. Hubo un silencio de Dios. Y dice en el versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, que él gemía, él clamaba, él rugía delante de Dios, porque esa palabra clamar en su original significa rugir como un león. Y él clamaba a Dios porque no podía oír la voz de Dios. Y cuando usted ve la vida de David, fue casi un año que David se la pasó clamando, gimiendo delante de Dios, es decir, dando gritos de dolor. El rey David en su palacio estaba allí dentro de su palacio y decía, Señor, quiero oír tu voz, por favor, clamaba David, porque había pasado por la experiencia de no oír la voz de Dios y él quería oírla. Durante un año gimiendo hasta que declaró su pecado, dice, y no lo encubrió más. Pero mientras tanto estuvo gimiendo. Por eso dice en el Salmo 38:21, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Él había entendido lo que era estar sin la voz de Dios. Y él sentía dolor, angustia, muy profundo. Otro caso, Elí. Dice la Biblia que sus hijos eran perversos, menospreciaban las ofrendas, fornicaban con las mujeres que venían al templo. Y dice la Biblia que Elí no los estorbaba, es decir, los dejaba hacer. Y eso produjo la ira de Dios. Y dice la Biblia que en ese entonces la palabra de Dios escaseaba. Diga, la palabra de Dios escaseaba. Y no había visión con frecuencia, dice. Mis hermanos, que cuando Dios hace silencio, cuando tú dices, ¿qué pasa? Que yo no oigo la voz de Dios, es porque hay pecado. Porque están cosas pasando. Y pasaron cosas durante el gobierno de Elí.
El ejército de Israel fue derrotado. Sus murieron. Y él también, cuando recibió la noticia, estaba sentado a la orilla de la puerta del templo, cayó hacia atrás y se desnucó. Porque no había palabra, no había visión, no había revelación, no había profecía. Es decir, que fue un desastre la vida de Eli. Y quiero decirte que la muerte rodea al creyente cuando no tiene palabra de Dios. Cuando hay un silencio de parte de Dios para tu vida, suceden cosas y no van a ser para bendición. En los días del rey Saúl, rey de Israel, que había sido ungido por Dios, todo iba bien hasta que él desobedeció